Un hermoso domingo que nos regaló el Señor, hermanos. Hoy nos congregamos por los medios digitales. Vamos a aprovechar, vamos a cantar, vamos a estudiar la palabra de Dios hoy en una nueva edición de La Iglesia en Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Feliz Día del Padre para todos los papás del CEBI y a todos los papás que nos están mirando hoy a través de esta nueva emisión. Dejemos todo lo que estamos haciendo en este momento y concentrémonos. Vamos a arrancar ya hoy. Y para arrancar quisiera orar con ustedes. Nuestro Dios, te entregamos este día en tus manos. Gracias porque podemos congregarnos de esta manera, porque podemos escuchar tu palabra, porque podemos cantarte a ti. Y hoy te pedimos que nos hables por medio de tu palabra. Queremos hacer tu voluntad, queremos obedecerte. Señor, dejamos esta reunión en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Y sin perder tiempo, hermanos, pasamos directamente ya a nuestro devocional. Buenos días, hermanos. Es un placer para mí compartir con ustedes esta breve reflexión, pero muy importante según lo que vamos a estar viendo en algunos versículos en la Biblia. Y me gustaría compartirles esta información. Existen árboles colosales e imponentes que al verlos en la naturaleza a veces nos sentamos a reflexionar mirándolos sobre la grandeza de nuestro Dios para que esos seres vivientes, esos árboles gigantes estén allí. Sin embargo, resulta muy curioso que muchos de estos gigantes de la naturaleza tienen un tiempo de germinación bastante largo. Tienen una latencia, un tiempo de latencia bajo tierra que lleva un gran tiempo. E incluso cuando brotan, tardan bastante en salir de la tierra porque deben crear raíces grandes y fuertes para poder crecer. Hiperión dice que el ser viviente más grande en el planeta mide 115 metros y dicen que tiene más de 1000 años. Es un árbol de secuoya que está ubicado en una reserva forestal en Estados Unidos, en el Parque Nacional de Redwood. Y me gustaría compartirles un versículo para continuar. En Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Me parece bastante contrastante esta información sobre estos árboles y la semilla junto con el versículo. En la Biblia en muchas ocasiones nos enseñan sobre el sembrar y el segar. La parábola del sembrador es una de las más conocidas, de las cuales sacamos una enseñanza bastante amplia que todo cristiano puede aplicar en su vida. Incluso es de suma importancia para todas las personas conocer esta ley sobre la siembra y la cosecha. Me gustaría compartirles 5 enseñanzas que yo encontré en algunos versículos que son bastante claves, rápidamente. Número 1. Si no sembras nada, tampoco vas a cosechar nada. Como hijo de Dios, no podés sentarte a esperar que mágicamente crezca una planta, un árbol, de una semilla que no sembraste y no trabajaste. En Eclesiastés capítulo 11, versículo 4 dice: el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Punto número 2, si sembras escasamente también vas a segar poco. Y es bastante conocido el versículo de 2 Corintios, capítulo 9, versículo 6, que dice que el que siembra escasamente también segará escasamente, mas el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es inteligente sembrar de más en nuestra vida, porque cuando lleguen los tiempos difíciles o ocurran situaciones inesperadas, vamos a tener de sobra para recoger. E incluso si no llegan esas situaciones difíciles, vamos a tener para compartir con otras personas, con otros hermanos que quizás estén pasando por una siega difícil, por una cosecha bastante dura. Punto número 3.
Hay que sembrar las semillas correctas en los lugares correctos. Y justamente en la parábola del sembrador aprendimos que hay varios tipos de terrenos en los que podemos echar nuestras semillas. Sin embargo, solamente hay algunos en los que van a crecer y van a dar fruto para nosotros. Y en Mateo capítulo 3, versículo 13 encontramos justamente esta parábola. Por ahí si quieren recapitular o rememorar en algún momento. Pero mientras tanto vamos a continuar. El punto número 4 dice: para cosechar las mejores cosas debemos sembrar con paciencia. Todo tiene su tiempo. Como hablamos al comienzo, justamente muchas plantas, muchos árboles, los más grandes incluso, tienen su tiempo de latencia, tienen su paciencia para crecer y para que sean realmente árboles frondosos y con frutas. Asimismo, como hijos de Dios no debemos ser impacientes, debemos trabajar duro, porque el ministerio que Dios nos dejó aquí en la tierra es difícil y no nos promete en ningún momento que va a ser un camino sencillo y con mucha facilidad. Todo lo contrario, se nos promete que va a ser un camino angosto, duro y que vamos a encontrar muchas contras y problemas. Seguimos, no esperes a tener hambre para sembrar. Es inteligente e importante que nos demos cuenta que constantemente debemos estar sembrando en nuestra vida. No podemos sentarnos a esperar que nos falte, porque el sembrar y cegar lleva un tiempo, como hablamos, y cuando llega el hambre y no tenemos para sustentarnos, incluso en nuestra vida espiritual, es difícil salir adelante. Y último punto, no guardes tus semillas hasta que se descompongan. Nuestro Dios nos da dones, talentos, semillas, también como esa parábola de los talentos. Dios nos entrega a cada uno talentos para que nosotros sembremos y los aprovechemos en nuestra vida. No los guardemos, no los enterremos, aprovechemos cada uno de ellos. No esperemos a que se pierdan. Y para terminar esta reflexión me gustaría dejarle 2 preguntas. Número 1, ¿estamos sembrando constantemente en nuestra vida? Y si estamos sembrando en nuestra vida, ¿cuáles son los tipos de semillas que estamos sembrando? Existen semillas que pueden hacer crecer flores, orquídeas hermosas que dan vida, alumbran y embellecen los lugares, pero en el momento en que tenemos hambre no nos ayudan de nada. Es importante que cuidemos los tipos de semillas que sembramos, porque cuando necesitemos espiritualmente, cuando necesitemos nuestra vida, vamos a necesitar de esas semillas que dan fruto y que nos ayudan a salir adelante. Hay cosas muy superficiales, muy materiales, que si nos rodeamos solamente de eso en nuestra vida y solamente eso es lo que estamos buscando, lo que estamos sembrando y lo que estamos persiguiendo, el día de mañana cuando nos hallemos en problemas espirituales o cuando nos hallemos en problemas graves, no vamos a tener cómo sustentarnos, mucho menos cómo ayudar a otras personas o a otros hermanos en Cristo. Lo ideal sería que tengamos sembrado y crecido varios árboles en nuestra vida para que cuando llegue el momento difícil tengamos cómo sustentarnos y para cuando otro hermano, otra persona necesite, también tengamos cómo apoyarlos. A salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Empezamos. Tu nombre levantaré.
Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre. Una vez más el coro. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Una vez más rogamos de su concentración, de su atención, hermanos, porque se viene el momento más importante de toda la reunión, el estudio central. Traigan sus Biblias, traigan sus apuntes, siéntense, traigan su agua para no perder la concentración y meditemos en lo que va a decir el estudio de hoy para nosotros. Pasamos al estudio. Muy buen día, hermanos. ¿Cómo están en este domingo? Una vez más,
Me toca compartir con ustedes la palabra de Dios y quiero traer el pensamiento hacia lo siguiente. Es notable que el séptimo libro de la Biblia, Jueces, en el último versículo, allí capítulo 21, versículo 25, al final del libro de los Jueces, hay un versículo muy interesante que dice muchísimo. Luego de narrar tantas historias en ese libro, que cubre prácticamente un tiempo de aproximadamente 340 años, el tiempo de los jueces, desde que muere Josué y el último juez de ese periodo de tiempo es Samuel. Ahora, ese último versículo dice lo siguiente: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Qué notable esta declaración y al estar allí al final de un libro es muy importante, como que parece que engloba un mensaje. La ausencia de autoridad en aquella época que vivió el pueblo de Israel es de considerar. Cada uno hacía lo que bien le parecía. La falta de autoridad, cómo repercute, en este caso, en el pueblo de Israel. Sin embargo, también nosotros debemos considerar lo siguiente: el hecho de no reconocer una autoridad trae consigo situaciones realmente nefastas y simplemente tenemos que ir al primer libro de la Biblia, en donde Adán y Eva desobedecieron a Dios, que era su autoridad, tomando otra decisión en contra de esa autoridad, Dios. El resultado, todos nosotros lo sabemos. Entonces, la autoridad, tanto la ausencia de ella, repercute y tiene efectos en un colectivo, serían la familia, en la sociedad, en el país, en una institución, en la iglesia, tiene un efecto. Pero también el violar esa autoridad o hacer caso omiso también tiene repercusión. Ahora, lo que hoy vamos a tocar para cerrar esta serie de estudios bíblicos es la autoridad de las Escrituras. Y vamos a empezar con la definición del diccionario que cualquiera de nosotros podemos acceder. Y esta es una definición bastante sencilla que dice así: ¿qué es autoridad? Es poder que gobierna o ejerce el mando. Está asociado con el poder, con el gobierno más bien, más precisamente hablando, con el gobierno, con dar órdenes, con dirigir, con mandar, autoridad. Ahora, dicen que esta figura de la autoridad surgió con las sociedades humanas, fruto de la necesidad de los seres humanos de agruparse para garantizar la mutua supervivencia en un mundo hostil. Es cierto, la autoridad es necesaria, como bien lo había mencionado, en un colectivo, y tiene un aspecto pragmático. Es necesario, es útil. Sin embargo, es bueno que nosotros hagamos una aclaración a esta frase que hemos escuchado. En realidad, aunque se necesita de autoridad, la autoridad no se origina por una necesidad, sino se origina en Dios mismo. De tal manera que Dios es autoridad y tiene toda la autoridad. El concepto de autoridad viene directamente de Dios. No viene de poblaciones que se organizaron para poder sobrevivir, para protegerse los unos a los otros o de las bestias. No, es útil, es necesario, pero ese concepto viene directamente de la máxima autoridad que puede existir, que es Dios mismo. Ahora, ese origen del cual estamos hablando, de la autoridad, que es Dios, podemos definirlo o podemos verlo de dos puntos o desde dos puntos de vista. En primer lugar, autoridad máxima es Dios. ¿Por quién es Él? Respuesta, es Dios. Simplemente,
El hecho de que Él sea Dios en el concepto y en la idea, según lo que nos enseña la Biblia, de quién es Dios, el autoexistente, el eterno, el soberano, por el hecho de ser Dios, es autoridad. Sin embargo, también nosotros podemos ver que Dios es autoridad por lo que hace, por lo que hizo y por lo que hace en realidad. Es más, por lo que hará también podemos decir. Es interesante lo que un rey muy grande, en aquella época el rey de Babilonia, el rey más grande de su época, podríamos decir que gobernaba el mundo. En Daniel capítulo 4:34 dice lo siguiente: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Ahí el rey, el máximo rey de aquella época y del mundo, podríamos decir, estaba reconociendo que había alguien superior, con mayor autoridad, dominio y poder que él mismo. Claro, esta declaración lo hace después de que Dios le humilla y él tiene que reconocer y vuelve en sí. Y cuando él vuelve en sí, hace esta declaración. Ahora, podemos ver todavía más versículos bíblicos. Por ejemplo, habíamos dicho que la autoridad de Dios viene porque Él es creador de todo. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es dueño de todo. De modo que Él tiene autoridad por todo lo creado. En segundo libro de Crónicas, el capítulo 20, versículo 6, dice lo siguiente: y dijo Jehová Dios de nuestros padres: ¿no eres tú el Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder, y no hay quien te resista? Esto escribía un rey de Israel. Sin embargo, un dato interesante: en el Nuevo Testamento, esta frase o este reconocimiento de dominio y autoridad es aplicada directamente a nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, dice: Él, refiriéndose a Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Acá en este versículo habla de tronos, dominios, principados, potestades. Son autoridades. Autoridades que se hallan en otra esfera, en la esfera celestial. Y Jesucristo sustenta y gobierna todo. Qué mejor versículo, qué claro el versículo cuando habla del poder y la autoridad de nuestro Dios. Ahora, vayamos de vuelta al Antiguo Testamento. En referencia a Dios, Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice lo siguiente: he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y esto es un decreto. Y es un decreto que no se suele escuchar tanto. El alma que pecare, esa morirá. Dios decretó, punto. Habría que hablar más de ese decreto. Pero ese no es nuestro tema. Simplemente enfatizar en lo que dice la palabra de Dios. Todas las almas son mías. Todas las almas. No importa de quién. Le pertenecen a Dios porque Él creó. Y vamos a un versículo más. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Nuevo Testamento hace referencia también a nuestro Señor Jesucristo. Y veamos lo que dice del versículo 9. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. No hay dudas en lo que las Escrituras declaran acerca del poder, del dominio y de la autoridad de Dios. Ya sea por creación, le pertenece todo a Dios. Ese es un concepto bíblico y que nosotros tenemos que tenerlo en cuenta en este estudio. Es muy importante. Muy bien. Inclusive podríamos agregar un versículo más. Jesucristo, antes de irse, cuando estaba en cuerpo, a sus discípulos, Él dijo: toda potestad me es dada, ¿dónde? ¿Solo en el cielo? En el cielo y en la tierra. Y luego viene allí unas directrices, primeramente para los apóstoles y por extensión también para nosotros. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Jesucristo, cuando estaba en cuerpo, dijo eso. Posteriormente fue alzado arriba. Eso está en Mateo 28, capítulo 18. Muy bien. Ahora, ya hemos visto que Dios tiene esa máxima autoridad. Pero preguntémonos, ¿cómo Dios ejerce esa autoridad? ¿Cómo Dios aplica esa autoridad que Él tiene sobre su creación? Y cuando hablo de creación, podemos poner y pensar en nosotros. ¿Cómo Dios ejecuta su autoridad sobre mí o sobre vos que estás ahí, hermano? ¿Cómo lo hace? ¿Se aparece Cristo? ¿Cómo ejecuta? ¿Cuál es la dinámica? ¿Se aparece Cristo? ¿Te dice al oído lo que tenés que hacer? ¿O se aparece en un rayo de luz y tenés miedo y sos obediente? ¿Cómo se aparece? Y ahí está justamente lo que tiene que ver con nuestro tema. Se aparece, o mejor dicho, Él se manifiesta su autoridad por medio de las Escrituras. ¿Quieres saber, hermano, qué dice las Escrituras de quién eres, de qué tenés que hacer, de cuál es tu propósito, de qué tenés que dejar, de qué cosas airan a Dios y qué cosas le glorifican? Están en su palabra. ¿Cómo tenés que guiar tu vida? Está en su palabra. Las Escrituras. Cada vez que decimos las Escrituras nos referimos a la Biblia. En Hebreos 1, capítulo 1, nosotros tenemos ese versículo muy conocido que dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice que Dios habló de muchas maneras a los padres por los profetas, pero hoy, porque en realidad en los postreros tiempos se está refiriendo todavía a esta dispensación, a este tiempo, nos ha hablado por el Hijo y todo el ministerio de Jesucristo. Jesucristo trajo la última revelación de Dios y esta se le transmitió a los apóstoles para que estos la transcribieran por medio de lo que ya estudiamos, por medio de la inspiración. Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Sé que son varios versículos, pero luego de esto que estamos leyendo, puede buscar también en su casa, con su Biblia. Vamos a estar dialogando un poco más, así que tengo varios versículos al inicio, pero es importante que todos vayamos leyendo y recordando. Juan 16, 13 y 14 habla Jesucristo y dice lo siguiente, vamos a leer. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y atiendan el versículo 14, hermanos. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí Jesucristo está diciendo que el Espíritu Santo va a venir y les va a recordar lo que Cristo enseñó y les va a guiar
a los apóstoles a toda verdad. En primer lugar, primariamente se está refiriendo al trabajo de inspiración con estos apóstoles. De manera secundaria, también a nosotros, porque el Espíritu Santo mora en cada creyente y nos instruye y nos hace comprender la palabra de Dios. Pero se estaba refiriendo principalmente a sus apóstoles, a quienes Él estaría entregando el mensaje por medio del Espíritu Santo, quien va a poner la palabra indicada en los escritos bíblicos. Ahora, esto es muy importante entender porque tiene un tiempo limitado, es decir, no se da más ahora. Esto terminó en el primer siglo. Dios estableció la Escritura así como estableció el Antiguo Testamento. Mediante las Escrituras lo estableció el Nuevo Testamento. Es un solo libro la Biblia y es el mismo sistema, Escritura. Muy bien, habiendo hecho esa aclaración, es importante entonces, repasando, entender que toda esa autoridad de la que hablamos al inicio, que tiene Dios, la expresa en su palabra, de modo que las Escrituras tienen la máxima autoridad en lo concerniente a nuestra fe, a nuestra práctica y a nuestra conducta. Es la máxima autoridad. Así como Dios es la máxima autoridad, las Escrituras no pueden ser menos. Y podemos poner ya ahí una definición sencilla de lo que es la autoridad de las Escrituras. Y dice así: por autoridad de la Biblia, entendemos que la Biblia, como expresión de la voluntad de Dios para con nosotros, posee el derecho supremo de definir qué tenemos que creer y cómo debemos comportarnos. Es decir, esa es la atribución de las Escrituras, porque tiene autoridad. Nos dice qué creer y nos dice cómo debemos nosotros comportarnos, cómo debemos nosotros vivir. Pero nosotros estamos del otro lado de esa autoridad. Por un lado está la autoridad y por el otro lado están los que obedecen. Nosotros, hermanos, estamos allí. Estamos en la parte de quienes obedecen. Esa es nuestra responsabilidad y hasta a algunos le podría chocar, es nuestra obligación. Las Escrituras, hermanos, tienen el derecho de gobernar nuestras vidas y nosotros tenemos la obligación de sujetarnos a esa autoridad. Reconozco que no es un mensaje popular y que probablemente a alguno le desespere, pero la máxima autoridad es Dios. ¿Qué mejor autoridad podemos tener? ¿Qué mejor autoridad puede tener el mundo si no es Dios? Ahora, muchos, llevando un poco a la práctica, muchos dicen: yo no necesito a nadie, ni congregarme, ni leer la Biblia, ni sujetarme a la palabra de Dios. Yo me relaciono directamente con Dios, no es algo tan burocrático, es algo natural. Yo y Dios. Conocí a un pariente que decía eso. Sin embargo, el trasfondo de ese pensamiento subyace realmente a algo muy importante, que es lo siguiente: es deshacerse de esa autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque al sacar la Biblia, a sacar cualquier autoridad, automáticamente uno hace lo que quiere, como bien le parece, justamente como decía nuestro versículo. Lo que siente, lo que le dice su razón, no hay una autoridad. Entonces, muchos piensan de esa manera porque tratan de deshacerse de la autoridad de Dios. Y ese es un pensamiento que normalmente lo tiene una persona que no ha nacido de nuevo. En Salmo capítulo 2, aquellos hombres dicen: rompamos sus ligaduras, salgamos de la autoridad de Dios. Eso están diciendo. Sin embargo, hay otros hombres y mujeres que viven cautivos, pero con la conciencia tranquila y con paz. Este es el caso de Martín Lutero, uno de los reformadores más conocidos, allí por el siglo XVI.
en lo que nosotros conocemos como la Gran Reforma, año 1517. Lutero habría escrito varias cosas, no estaba de acuerdo con cómo se estaba manejando la iglesia y en especial con algunas doctrinas bíblicas. Lutero leía y estudiaba la palabra de Dios y veía que la iglesia en aquel momento, la iglesia católica, enseñaba cosas distintas. Y él elabora y clava esas famosas 95 tesis. Llega un momento que se tiene que encontrar con las autoridades de la iglesia y ellos le dicen, retráctate de lo que has escrito. Y les leo la respuesta de Martín Lutero. Su Gran Majestad y sus señorías buscan una respuesta simple. Se la daré de esta manera, ni con cuernos ni sin dientes. A menos que esté convencido por el testimonio de las Escrituras o por una razón clara, ya no confío ni en el Papa ni en los concilios, dado que es bien sabido que a menudo se han equivocado y se han contradicho. Estoy obligado por las Escrituras que he citado y mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo y no me retractaré de nada, ya que no es ni seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. No puedo hacer otra cosa. Aquí estoy. Que Dios me ayude. No hay mayor autoridad que las Escrituras. La Biblia es la única regla infalible de fe y de práctica, de fe y de conducta. Y Martín Lutero entendía perfectamente y se tuvo que enfrentar ante el poder religioso de su época junto a todos otros hombres, incluso antes que él, que fueron muertos de manera hasta violenta por mantenerse en lo que decía las Escrituras. Pero tampoco hay una autoridad paralela a la Biblia, del mismo nivel. Y acá, hermanos, no quiero cansarles. Yo sé que las muchas letras, no es que nos vuelan locos, como decía, creo que era Festo, me van a corregir después. Pero sí suele cansar. Sin embargo, hagamos el esfuerzo. Luego vamos a comer el asadito, vamos a estar ya tranquilos, ya llega el mediodía, así que les pido su concentración porque quiero leerles algunas de las doctrinas que atentan contra este tema que estamos tratando. Mi idea no es ofender a nadie. Por favor, yo sé que hay muchos que profesan la religión católica y que son realmente devotos, que son sinceros. No pretendo herirlos. Simplemente quiero mostrar lo que dice la doctrina católica en comparación con lo que dice las Escrituras. El Catecismo Católico en el párrafo número 76 habla de la transmisión de esa revelación de Dios y habla y dice que se hace de dos maneras, de manera oral y de manera escrita. En el párrafo 78 indica que la transmisión oral se denomina tradición y la transmisión escrita se denomina escritura. Vamos al párrafo 81 y voy a leer. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores para que ellos, iluminados por el Espíritu de verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Aquí lo que está diciendo es que esa revelación es traspasada de sucesor en sucesor de Pedro, en este caso los papas, pero eso implicaría una inspiración continua hasta el día de hoy. Pero vamos a continuar. Párrafo 82. De ahí resulta que la iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, atiendan bien lo que dice ahora. No saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado, y así se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. La transmisión oral o la tradición junto con las Escrituras tienen el mismo nivel y deben de ser recibidas de la misma manera
con la misma devoción. De modo que no se saca toda la revelación de la Escritura. Tenemos también la tradición oral. Y eso en realidad viola lo que nos enseña las Escrituras. Último párrafo, 85. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, obispo de Roma. El magisterio se refiere a la función y a la autoridad de enseñar las Escrituras. Y aquí lo que está diciendo es que el magisterio, esos obispos en comunión y preferentemente el sumo pontífice, es realmente quien interpreta correctamente las Escrituras, dice lo que enseñan las Escrituras y la tradición oral. Claro, los dos en el mismo nivel. A esto cito nuevamente a Martín Lutero. La Iglesia no debe determinar lo que enseña la Escritura. Es la Escritura quien debe determinar lo que enseña la Iglesia. La Iglesia no está sobre las Escrituras. Las Escrituras están sobre la Iglesia. Y la Iglesia no puede determinar qué cosas se van a enseñar, sino es las Escrituras. ¿Qué tiene que enseñar la Iglesia? ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Esa es una verdad o una expresión basada en lo que nos enseña las Escrituras. Dios, hermanos, no delegó su máxima autoridad a hombres. No delegó su máxima autoridad al Papa, ni a los ancianos, ni a los pastores, ni a los líderes. En materia de fe, ninguna persona o entidad u oficio puede determinar lo que se debe de creer. Dios no delegó su máxima autoridad en personas. Es cierto que sí autoriza a ejercer cierta autoridad a los ancianos, bíblicamente hablando, a los diáconos. O sea, eso es cierto, pero tenemos que entender algo. En materia de fe, ninguna persona, entidad u oficio puede determinar qué se debe de creer. Son las Escrituras. Ninguna persona, ninguna entidad u oficio puede determinar qué es verdad y qué no es verdad. No puede determinar qué es pecado y qué no es pecado, qué es correcto y qué no es correcto. Eso lo hace solo las Escrituras. Simplemente nosotros enseñamos lo que dice las Escrituras. ¿Cómo yo sé lo que está bien? ¿Cómo yo le conozco a Dios? Por lo que dice la Escritura, no por lo que dice la Iglesia. Y si lo que dice la Iglesia contradice lo que dicen las Escrituras, ¿a quién tengo que hacer caso? ¿A la Iglesia, hombres falibles, a quienes Dios no encargó su máxima autoridad? ¿O a las Escrituras? Porque nosotros no podemos disociar a las Escrituras de su autor. No podemos hacerlo. Dios no queda estático ante la violación de sus principios, de sus órdenes. No. Cuando Dios dice algo y se desobedece, Él se aira. Cuando Dios dice algo y se obedece, Él se glorifica. No podemos separar las Escrituras de su autor, Dios. Es por eso que las Escrituras tienen esa máxima autoridad sobre nuestras vidas. Dios establece sí un orden, personas que ejerzan cierta autoridad con el fin de impartir orden, de ser guía en la marcha de la iglesia, por temas organizativos, por el cuidado de una iglesia local, por los consejos. Sí, Dios habla de liderazgo, pero Él no delega su máxima autoridad. Nunca, y esto es importante entender, hermanos, nunca estos oficios, pastores, diáconos, etc., nunca estos oficios se desempeñan o que desempeñan cierta función de liderazgo
están autorizados a dirigir al margen de las Escrituras. No puede ser. Eso no puede ser. Siempre se tiene que adherir y aferrar a las Escrituras. Lo que enseña, lo que predica, cuando exhorta, cuando anima, cuando disciplina o cuando corrige. Si nosotros vamos a depender de hombres, podemos llegar al extremo de la historia que muchos conocen allá por el 1993. 79 personas, 79 o 80, en poquito más personas, entre ellos niños, murieron porque siguieron a la secta de los davidianos, David Koresh. Muchos recordarán quien se proclamó profeta, que tuvo esposas, varias esposas, entre ellas una de 14, otra de 12, y que prácticamente llevó al grupo a un suicidio, en lo que hasta ahora es algo que no se sabe bien, pero en lo que se ve es un suicidio masivo. No, señores, Dios no ha dejado su máxima autoridad en personas. Está siempre en las Escrituras y Él la mantiene y Él la preserva hasta hoy en día. Ahora, ¿cómo funciona esa máxima autoridad? ¿Cómo funciona? Porque hay también autoridades que Dios estableció, o por lo menos que ejerzan labores de autoridad, o posiciones de autoridad. ¿Cómo funciona? Y tengo un ejemplo que a lo mejor a alguno ya le está cansando, pero bueno, es la última vez que utilizo y se presta mucho para lo que es este tema. Y cuando nosotros hablamos en el sentido legal, en cuanto a las leyes, en cuanto a las normas que ocupan, la jerarquía que ocupan estas normas dentro de un territorio nacional, para su perfecta o para su correcta aplicación, se establece lo que es el ordenamiento jurídico o la prelación de las normas jurídicas. ¿Qué quiere decir esto? El orden. Yo quiero mostrar una imagen en donde aparece una imagen, ahí pueden ver arriba, este es el ordenamiento jurídico de las leyes de Paraguay o de las normas jurídicas de Paraguay. Primeramente, arriba está la Constitución Nacional con sus artículos. Más abajo, en un siguiente orden, están los tratados, convenios y acuerdos internacionales. Más abajo están las leyes, los decretos, ordenanzas y reglamentos municipales. Y finalmente, en la base de la pirámide está las sentencias judiciales y resoluciones administrativas. ¿Cómo esto se interpreta? Se interpreta de arriba abajo. La Constitución Nacional o la Carta Magna, esa Carta Magna es la que va a determinar todas las otras reglamentaciones que van a venir debajo de ellas. Ninguna, ya sea decreto, ya sea ordenanza, sentencias judiciales, que están debajo de la Constitución puede ir en contra. Ninguno puede ir en contra. En tal caso sería algo inconstitucional y podríamos pensar que se hizo adrede o no se conocen las leyes, pero no debería de promulgarse nada así. De modo que la Carta Magna es lo que determina cómo se van a aplicar las demás leyes. De la misma manera, las Escrituras son nuestra Carta Magna sobre la cual todos los que ejercen autoridad deben de sujetarse a ella. De modo que si alguno enseña algo diferente, está yendo contra las Escrituras, contra la Carta Magna del creyente. Y la palabra de Dios dice que sea anatema o maldito. Este es el orden. Y le pongo tres ejemplos bíblicos de cómo esto se lleva a la práctica. Josué, un gran líder, murió. Moisés, el pueblo necesitaba de un líder. Dios pone a Josué. Josué debía de liderar una gran nación muy problemática, pero debía de liderar conforme a las Escrituras. Y Josué capítulo 1, versículos 6 al 8 dice lo siguiente: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme
a toda la ley. Josué era un líder, pero tenía que cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Él era un líder, tenía autoridad y decidía muchas cosas, pero nunca debía hacerlo al margen de las Escrituras. Es así como funciona la prelación de autoridad en la vida del creyente. Otro ejemplo, y vamos más rápido porque tenemos que ir englobando nuestro tema, Deuteronomio capítulo 17, versículo 17 al 19. El rey, apareció el rey, máxima autoridad. ¿Qué dice las Escrituras? Refiriéndose al rey, dice: ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente en el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Versículo 19. Y lo tendrá consigo y lo leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Aún el rey con la máxima autoridad no podía obrar al margen de las Escrituras, y debía de escribir y tenía que tener presente todos los días y tenía que temer a Dios de hacer algo que no esté en las Escrituras o que viole las Escrituras. Siempre las Escrituras fueron la máxima autoridad. Último ejemplo, 2 Timoteo 2:15, y se refiere ya a la iglesia y se refiere a Timoteo, que era un líder, incluso que tenía que designar o nombrar pastores. Le dice a él, Pablo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Debe de usar bien la palabra de verdad. El anciano, el líder, el diácono debe de utilizar bien la palabra de verdad, porque no se debe salir ni a diestra ni a siniestra para no fallar y para glorificar a Dios. Las Escrituras tienen una máxima autoridad dentro de la iglesia. Y agreguemos un versículo más, Tito 1:9. El anciano, y eso es una obligación también para mí aquí desde el frente hablando, pero es palabra de Dios y tenemos que decirlo. No somos perfectos, pero esta es nuestra obligación. Retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada. No agreguen ni saquen nada, dice la palabra de Dios. En Apocalipsis y en Deuteronomio. Retenedor de la palabra, fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Debe de enseñar, debe de guiar la iglesia por medio de las Escrituras. Esa es nuestra seguridad. De lo contrario, estaremos violando la autoridad de las Escrituras. Y eso no queda impune, hermanos. Tenemos que tener temor de desobedecer a Dios y de hacer cosas en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la máxima autoridad. Este es un tema, hermanos, súper importante. Este tema, hermanos, es importante. Hemos estudiado acerca de la revelación de las Escrituras, la inspiración de las Escrituras, la suficiencia de las Escrituras. Hemos estudiado la inerrancia de las Escrituras, pero la serie no se puede cerrar si no hablamos de la autoridad. ¿De qué sirve, hermanos, conocer tanta doctrina y no obedecer? No podemos glorificarle a Dios así. El conocimiento teológico es necesario porque nos mantiene en la verdad, en el camino correcto. Pero el conocimiento en sí no glorifica a Dios. Lo único que glorifica a Dios es ser obediente, es sujetarse a las Escrituras, de modo que podemos conocer todo. Pero si no nos rendimos ante su autoridad en cada aspecto de nuestra vida,
no estamos glorificando a Dios. La palabra de Dios tiene muchos consejos, pero tenemos que entender que eso no desvirtúe el concepto de la autoridad de las Escrituras, porque las Escrituras son autoritativas, tienen autoridad. No son simples consejos, no son cosas que yo puedo tomar o puedo dejar, no son opciones que yo tengo. Es autoritativa la palabra de Dios, porque Dios es así, porque Dios es el creador y nosotros somos creados. Antes de cerrar, voy a tomar un poquito de mi agua, porque estoy un poco mal de la garganta. Así que hago esta pausa para ya llegar al último tramo de nuestro estudio bíblico en esta jornada. Y quiero llevar a la aplicación. Si bien hemos aplicado, podemos todavía aplicar aún más. La Escritura, hermano, habíamos dicho, son la máxima autoridad. Las Escrituras dicen, si todavía no te has entregado a Cristo, si no conoces a Cristo, si no supiste de su autoridad y no sabes lo que pide, yo te puedo decir lo que dice la palabra de Dios. En Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Este es un mensaje para aquellas personas que nunca han oído acerca de lo que primero Dios pide del ser humano. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Si estás evadiendo la autoridad de Dios, si estás haciendo caso omiso y hoy estás escuchando, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte y creer en Cristo, pedirle perdón por tus pecados, pedirle perdón porque siempre has hecho lo que quisiste sin tener en cuenta la máxima autoridad. Si entendiste esto, acércate a Cristo, entrega tu vida. Él tiene la autoridad y Él es dueño de tu vida y Él te puede salvar. Ahora, hermanos, si ya hemos recibido a Cristo, si hemos nacido de nuevo, estamos del otro lado de la autoridad, debemos de obedecer. La autoridad de las Escrituras no es algo agobiante para el que nació de nuevo. Nunca Dios nos va a pedir algo malo, nunca jamás, algo que nos hará daño. Primera Juan 5:3 dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Para el que nació de nuevo, no son pesados, no son duros los mandamientos de Dios, porque tu corazón ha cambiado. El Hijo de Dios recibe con brazos abiertos la autoridad de Cristo y la autoridad de su palabra, la Biblia, y se sujeta a la autoridad. En 1 Corintios 2:14, la palabra de Dios dice que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y el que nace de nuevo la entiende. El que no ha nacido de nuevo la tiene por locura, dice. Nosotros podemos discernir y entender la palabra de Dios. Podemos sujetarnos. De modo que si hay cierta rebeldía ante la autoridad de Dios, es algo raro. Probablemente tenés que hacer unos ajustes en tu vida espiritual o conocer directamente al Señor Jesucristo. Si estás siendo desobediente, no podés estar tranquilo. El rey David, cuando desobedeció, no estaba tranquilo, porque él reconocía la autoridad de Dios. Estaba en una situación de rebeldía. Y él escribe, y este es el corazón de aquel que ha nacido de nuevo y que se opone a la autoridad o no confiesa su pecado. Este es el corazón de aquel que conoce a Cristo. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó tu mano sobre mí. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Así se siente un hijo de Dios cuando es desobediente a las Escrituras, porque ha nacido de nuevo y no está tranquilo con su pecado. No está tranquilo,
no haciendo caso a Dios. Al Hijo de Dios le cuesta andar en desobediencia, no vive bien, sufre. Y sufre en el mundo y sufre en la iglesia también, si es que la rienda suelta a su carne y no se sujeta a la autoridad de Cristo. Citando, no las citas, pero sí mandamientos bíblicos. Padre, no esperéis a vuestro Hijo, es una autoridad. Las Escrituras nos mandan. Hijo, debes honrar a tu padre. Es una autoridad, no es una opción, no es un buen consejo. Esposo, debes amar a tu esposa. Veamos las Escrituras como realmente son. Son autoridad sobre mi vida. Yo tengo que hacer. Y si no lo hago, estoy pecando. Esposa, debes de respetar a tu marido. Huid de la fornicación. Autoridad de las Escrituras. No paguéis a nadie mal por mal. Si alguno tuviere queja contra otro, así como Cristo perdonó, perdonad también. Autoridad sobre mi vida. Los ancianos dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, no por fuerza, sino voluntariamente. No dejéis de congregar. Autoridad. Levantemos manos santas. Sed santos. Autoridad de Dios sobre nuestra vida. No es una opción. Tengo que sujetarme. Es mi obligación como creyente, como hijo de Dios. Tengo que ofrendar. Hermanos, podemos seguir mucho más. Pero tenemos una responsabilidad ante Dios. Leo un último versículo. Isaías 66:2. Dice Dios, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Hermano, aquel que tiembla ante la palabra de Dios es el que reconoce su autoridad y que vive y que es obediente. Y Dios tiene un favor especial hacia esa persona. Cuando dice miraré, habla de un favor especial. Hermanos, tenemos una autoridad máxima, que son las Escrituras. Seamos obedientes, glorifiquemos a nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este momento. Gracias por las Escrituras que nos guían, nos alimentan, nos dan salud espiritual. Te pedimos que nos des fuerza, Señor, a recordar esto que hemos estudiado y a glorificarte, Señor, reconociéndote como nuestro Señor y siendo obedientes a tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, llegamos a la conclusión del programa, la conclusión de un tema bastante importante. La Biblia es la carta magna del creyente. Debemos honrarla, debemos obedecerla, debemos llevarla a la práctica. Meditemos en esto en la semana. Buen día y buen provecho.